Esto se inicia. Señores, tocó Cecilio. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Cerro Porteño. Estudió bien Rodrigo Gómez, que aparece hoy como titular en el lateral derecho de Cerro Porteño. Alexis Fariña levanta la mano. Córner, va Quintana, va Bruno, centro, abajo Cecilio. ¡Gol! ¡Araujo! ¡Gol de Cerro Porteño! Cerró Sergio Araujo sobre el segundo palo. El córner fue al primero. Desvió Cecilio Domínguez, cerró Araujo. Y Cerro se pone en ventaja en el Arsenio Erico. Sergio Araujo deja a Cerro Porteño 1, Guaraní 0. Alexis que gira, Mansur que marca. Fariña vuelve a ganar la posición, le robó Diego Fernández y Fernández va y Ferfer se mete y va para el gol. Ferfer para empatarlo, espera Willy Mendieta, tira. Arias, el arquero que manotea, le quedó a Fernández, le pega. Bloquea al León, que cerca estuvo Guaraní de empatarlo. Va Piñatares, gana Gustavo Vargas, alcanza Mansur, roba esa pelota Fariña, tocó a Araujo para Cecilio, encaró, se metió Cecilio, está en el área. Llegó a tiempo Vargas. E insiste Araujo. Araujo busca hasta el fondo. Dudó Cecilio para rematar. Caído Cecilio dentro del área. Cerro tuvo una buena chance. Viene Diego León. Va Diego León. Transcurre 25 minutos. Matías Pérez la metió profunda. Solo Aguayo para el segundo. Le quedó atrás. Llega Araujo. ¡Gol! Porteño, otra vez Sergio Araujo la bajó a Aguayo con el pecho. Los de Guaraní dicen con la mano, reclama todo Guaraní. Llega Araujo, define abajo. El VAR va a revisar la jugada. Por ahora Cerro Porteño pasa a ganarle a Guaraní 2-0 con un doblete de Araujo. Qué buen servicio de Matías Pérez primeramente para poner una pelota al espacio. ¿Tiempo agregado? 3. Va Fernández, primer caño, peligrosísimo, piden mano, sacan el fondo Bruno Valdés, los de Guaraní reclaman mano, falta de Pérez contra Bruno que se queda en el piso. Vamos a ver qué pasó en el área. Sí, yo vi una mano, pero parece que de un jugador de Guaraní. Muy cerrado el centro que viene. Va Matías Pérez, va Lucas Quintana, sube Bruno Valdés. Tiro libre, le va a pegar Alexis Fariña. Víctor Céspedes para entrar. Alexis Fariña que acota centro arriba. Y no pudo conectar esa pelota. Bruno Valdés parecía que llegaba. El balón se perdió sobre el segundo palo. Pasó rozando prácticamente toda el área chica esa pelota. La desvió Bruno, Bruno. sí, la tocó. Patiño que se metió a jugar de central. La pelota para Wilder, apunta, le pega. Buen intento de Wilder Viera. La buena de Wilder porque era toda del adelanto. La intuición para ir a robar esa pelota. Y después acomodar para la zurda. Le pegó así con potencia. En su rendimiento personal. Sigue gritando Diego Martínez que se quedó al borde de la cancha. Tiro libre. Le pega Alexis Fariña y va al centro pasado. Golpe de cabeza. Solo el remate. Y atajó el arquero. Clara situación de gol. Bruno Valdés se quedó cara a cara con el arquero. Remató abajo. Muy buena intervención de Jiménez. Y saca con los pies Marcos Jiménez. La virtud de esperar, de aguantar dentro o prácticamente allí en el centro del arco. Da Costa aguantó muy bien a Patiño. Iba Alexis Fariña. Juega para Da Costa. Francisco Da Costa enganchó, ganó, se metió hasta el fondo. Como la trae, tocó hacia atrás. Salva Alexis Cantero. Córner que corresponde a Cerro Porteño. Alexis Fariña y el centro, el golpe de cabeza.
Anticipó y ganó Matías Pérez. La pelota salió cerca del poste derecho. Volvió a llegar Cerro Porteño. Bajo bien, como cruza. Cruzó arriba para Alan Pereira. Un rebote. Piridamota. Bomba de López que pide mano. Saque de arco. Llegó Guaraní con mucho peligro. Alan Pereira la peleó arriba. Torales gana Lucas Quintana. Mansur engancha y lanza para Pereira. Bruno de pecho. Pereira intuyó lo que podía pasar, pero remató muy mal Alan Pereira. Intuyó muy bien, leyó muy bien la acción, pero definió muy, pero muy mal. Incluso tenía para bajar, controlar y definir. El apuro, la ansiedad, esta es la ansiedad graficada, me parece, en el juego de Guaraní. Revisan en el VAR. Señores, ganó Cerro con 2 goles de Sergio Araujo. Cerro Porteño derrotó a Guaraní 2-0. Se frenó Guaraní. Se aproxima Cerro Porteño a 5 de Libertad.